79, 80 y 81 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Y las actas de las sesiones 82 y 83 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Se hace presente que vencerá el día miércoles 10 de junio de 2020. Oficio del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual informa sobre la inscripción de dominio del resto del predio denominado Río Colorado en la comuna de San José de Maipo, región metropolitana de Santiago. Oficio del Ministro de Agricultura, mediante el cual informa sobre el forraje para las zonas afectadas por nevazones en la región de la Araucanía. Oficio del Director de INDAP, mediante el cual informa sobre las siguientes interrogantes. Si se entregará a los agricultores de Prodesal el bono para inversiones de carácter permanente, la factibilidad de prorrogar las bases de licitación del programa de servicio de asesoría técnica SAT y sobre el programa de recuperación de suelos. Oficio del Subsecretario de Agricultura, mediante el cual informa sobre las glosas presupuestarias correspondientes al primer semestre de 2020. Carta de Chile Sustentable, por la cual dan a conocer una nueva norma de transgénicos del SAC que reemplazaría la actual resolución número 1523 de 2001. Mencionan que esta norma se encuentra en proceso de consulta pública con plazo hasta el 1 de junio del presente año para enviar comentarios. Asimismo, comunica que Chile Sustentable ya envió sus comentarios al SAC, donde expresan su preocupación ya que esta nueva norma estaría facilitando la liberación de transgénicos en Chile, sin resguardar suficientemente la biodiversidad de los cultivos orgánicos y los polinizadores. También adjunto la nueva normativa en consulta y los comentarios para su conocimiento. Al respecto, solicitan que la Comisión de Agricultura pueda conocerlos y apoyarlos, con el objeto de que el SAC establezca más resguardos y, si la Comisión lo estima bien, podrían efectuar una presentación breve al respecto. Carta de la Asociación Gremial de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile AG, quienes solicitan audiencia para exponer una propuesta sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Carta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, corporación privada sin fines de lucro, que promueve el desarrollo del conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica, de la formación de nuevos investigadores, difusión del conocimiento y la observación del ambiente marino para el desarrollo científico, social y cultural de Chile. En ese sentido, señalan que una de sus preocupaciones es el devenir de la pesca y acuicultura en el país, y por lo tanto, como sociedad científica, considera necesario dar un aporte constructivo a la discusión de la ley que creará el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, razón por la cual solicita se les invite a las discusiones del proyecto en comento. Carta del Colegio de Ingenieros Forestales, por el cual hacen llegar un breve documento de análisis en el que plantean la postergación que ha sufrido el sector forestal en el actual proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Al respecto, solicitan formalmente la oportunidad de exponer en la comisión su opinión al respecto. Carta del Sindicato del Instituto de Fomento Pesquero, que representa principalmente a trabajadores de la zona sur de Chile, quienes realizan labores de investigación para la toma de decisiones en el manejo de la pesca y acuicultura. Asimismo, señalan que la pesca y acuicultura es una actividad muy relevante para el país, materia que en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural debe ser abordado en mayor profundidad, motivo por el cual solicitan audiencia también con la comisión. Carta de AMI Chile, por la cual solicitan audiencia a participar en la discusión del proyecto de ley, donde se revise el boletín del asunto, a fin de manifestar sus preocupaciones por el traspaso de la cartera de Acuicultura a Agricultura. Manifiestan que su organización es la principal asociación gremial de productores de choritos de Chile, y les gustaría poder ayudar en dicho traspaso. Finalmente, carta de la Sociedad Nacional Forestal AG, que reúne a los pequeños y medianos empresarios forestales y madereros de Chile, quienes solicitan audiencia para exponer sobre el proyecto de ley de reestructuración del Ministerio de Agricultura. No hay más documentos, presidente. Gracias, señor secretario de Abogado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, yo quisiera solamente decir que esta norma de los transgénicos que ha elaborado el Servicio Agrícola y Ganadero es un tema tremendamente relevante que se está haciendo por la vía reglamentaria
yo solicitaría que pudiéramos invitar al director nacional del SAC para discutir este tema. Vamos a buscar un momento para hacerlo, pero me parece que es un tema muy relevante de los transgénicos, y además hoy día vence el plazo para hacer observaciones, de manera que no me parece que una norma tan relevante tenga que ser tratada de esa manera. Ofrezco la palabra sobre diputada Alejandra Sepúlveda. En varios, presidente. Yo quisiera... Muchas gracias, presidente. Sí, mire, es por el problema de ejecución que se ha visto en la región en el programa CIRST, que significó un recorte en la región de los lagos de 420 millones de pesos, para lo cual yo quisiera pedir el acuerdo, presidente, para solicitar una sesión especial en esta comisión lo antes posible, idealmente un lunes, o cuando el presidente lo estime conveniente, por lo que está pasando en la región de los lagos, que todos sabemos acá lo importante que es ese programa a nivel país para poder hacer crecer nuestra agricultura y hacer más productiva nuestras praderas. Se ha denunciado una serie de irregularidades por parte de distintos gremios, como por ejemplo que hubo problemas con el software respecto a la creación de nuevos criterios de corrección, irregularidades en el proceso de apelación, entre otros asuntos. Y acá sin duda hay un problema de administración o gestión del programa que ha significado que los recursos vayan disminuyendo en la región desde 2.400 millones el año 2010 a 1.300 millones el 2020, y lo que ha significado una baja de 700 postulaciones a menos de 700 postulaciones a menos de 300 este último año en la región. Y en este último concurso se habría notificado a postulantes que habían entrado en el beneficio y 3 días después de que se habría notificado que ya no serán beneficiados por una disminución de recortes. Y eso lo que le comentaba recién es porque se habrían recortado 420 millones de pesos debido a la no ejecución de los recursos en la región. Por eso, presidente, yo quisiera que se cite a esta comisión, como le mencioné al inicio de mi intervención, al director nacional del SAC, al director regional y a gremios para que se aclare este problema que al menos en mi región es muy importante y probablemente esté replicado también en otras partes del país. Eso, presidente. Muchas gracias. Y muchas gracias. Diputada Nullado, también diputada Carvajal, diputada Nullado. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los que están, ¿no es cierto?, vía telemática escuchándonos y compartiendo en la Comisión de Agricultura, que los veo casi a todos. Yo compartiendo lo que plantea el diputado Jürgensen en relación a lo que tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto?, del programa de recuperación de suelo, que tenemos muchas complicaciones, pero también en el programa, ¿no es cierto?, de apoyo a lo que tiene que ver con las inversiones de riego, presidente, donde hay muchas personas que estuvieron esperando, especialmente pequeños agricultores, donde había incluso compromisos para poder ser financiados y posteriormente, ¿no es cierto?, no ocurre este financiamiento. Entonces, de la misma forma me gustaría poder invitar, cuando se invita a la región, a la novena, ¿no? La décima. Cuando se invite a la región, también poder hacer una sesión, quizá en el mismo momento con la región de O'Higgins, presidente, para poder chequear qué es lo que está ocurriendo con las regiones, porque este presupuesto de agricultura es de regiones, y qué es lo que está ocurriendo con esas regiones, pero no con las cifras grandes, no con las cifras grandotas, sino qué es lo que está pasando en determinados sectores donde hoy día no están llegando los recursos. Así que me adhiero a la petición del diputado Jürgensen y ojalá pudiera sumarse también la de O'Higgins. Segundo, presidente, yo quiero estar absolutamente de acuerdo con usted en relación a lo que está ocurriendo con esta resolución, que es una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto?, para las importaciones y siembras confinadas y todo lo que tiene que ver con el material genético modificado, que es una resolución que viene desde el año 2001, pero yo diría con un detalle, una precisión y una ampliación de las facultades que son mayores que las que existían antes. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos enviar esto a la Biblioteca del Congreso, presidente. Yo no sé si está la persona en la biblioteca ahí.
a la biblioteca del Congreso para revisar si esto debería ser ley, ley y no una resolución. Porque si usted se da cuenta, yo me permití leer completa lo que tiene que ver con la resolución y hay todo un capítulo de conceptualización, después de utilización y después, ¿no es cierto?, de varios otros preceptos que son más bien de carácter de una ley más que de una resolución, presidente. Entonces, que se revise y que podamos saber de parte del SAC o del ministro aquí cuál es la intención, pero al mismo tiempo si esto más bien no corresponde a una resolución, sino a materia de ley. Lo segundo, lo tercero, presidente, una denuncia de la construcción de un pozo de agua potable a menos de 200 metros de una APR. Nosotros somos la Comisión de Desarrollo Rural también, y de la APR de la Paloma en San Fernando. Voy a dejar todos los antecedentes para que se pueda oficiar a la Dirección General de Agua. Lo cuarto, presidente, que me dijeron que por favor lo dijera, que no había ninguna complicación, el señor Mario Cabellos Córdoba, que tengo el RUT aquí todo, de San José, de Patagua, de San Vicente, donde él tiene un tractor del año que hace 4 años atrás. Hoy día está muy complicado, ¿no es cierto?, con la cuota que le vence en el Banco de Estado, y no se ha entregado ninguna facilidad a los pequeños agricultores, a los que tienen pymes desde el punto de vista del Banco del Estado, para poder prorrogar estos créditos, presidente. La gente no tiene recursos y además, como usted bien sabe, presidente, ellos son de una empresa que fue estafada, además, por los acuerdos de esta exportadora de miel, esta exportadora de miel que incluso vinieron a esta comisión. Entonces, voy a entregar todos los antecedentes a la Secretaría para que se envíe el oficio al Banco Estado, si le parece a la comisión, para revisar estos antecedentes y pedir que por favor se les dé facilidad a los pequeños agricultores para que puedan renegociar su deuda y sus créditos, presidente. Muchas gracias. Entonces, diputada Loreto Carvajal, Emilia Nullado y diputado Sauerbaum. Muchas gracias, presidente. Sumarme a los saludos, tanto a los colegas que están a distancia como al ministro y a quienes vemos por el Ejecutivo. Y por supuesto que coincidir en lo que usted planteó al inicio de esta sesión. Creo que es muy preocupante las circunstancias de hoy día de 2 elementos que no son menores. Uno de ellos es la urgencia que está dada para dar, digamos, o votar definitivamente la creación del proyecto del nuevo ministerio, en donde no solo hay preocupación de sectores tan relevantes como el de pesca y agricultura, sino que también el de los ingenieros forestales y otros. Me preocupa sobremanera que estamos muy sobre la marcha en una situación del país con una pandemia que no cede, que todo lo contrario. Hoy día vemos un número de muertos que de verdad es más que preocupante, sobre todo en las regiones, el impacto que esto ha tenido, pero a su vez con estos elementos, digámoslo, dudas incógnitas respecto a 2 rubros que son absolutamente relevantes en el desarrollo del país. A mí me parece que desde luego podríamos solicitar, ya que está el ministro en esta comisión, poder tener las facilidades para tratar un proyecto. Nosotros nos opusimos justamente la semana pasada a propósito de estas discusiones que a mí me merecen una mayor profundidad, y yo creo que hay que hacer sentido común. Hoy día la mirada del país en todo su contexto está migrando y está atacando este flagelo que está cobrando vidas que son de verdad muy preocupantes. Entonces yo creo que sería importante si pudiéramos coincidir con el resto de los colegas y con usted también, presidente, respecto de solicitar un plazo mayor para la discusión de este proyecto. Hemos sido testigos, nos han enviado notificaciones de los rubros que incluso están contenidos en la orden hoy día y en los documentos agregados a la cuenta, en donde, insisto, hay mucho todavía que saber, que escuchar, y yo creo que de verdad siento que estamos muy sobre el tiempo. Yo quisiera pedir en ese sentido a lo mejor un poco más de intención, de voluntad por parte del Ejecutivo para sacar esta urgencia suma hoy día, no sé, discusión inmediata, pero de aquí al 10 de junio la suma urgencia que de verdad nos queda solo una sesión. Lo segundo,
sumarme a la preocupación de lo que ocurrió con este decreto, ¿cierto?, del SAG, en donde convoca o establece como fecha límite para una consulta ciudadana que hoy día en los términos actuales es súper posible que no se genere. Es imposible que hoy día tengamos, digamos, información como corresponde cuando estamos en esta situación. Yo creo que es bien complejo lo que hoy día se está dando por parte del Ministerio de Agricultura. Yo quisiera tener una explicación más contundente o por lo menos escuchar a qué se debe este decreto que al parecer a primera línea, ¿cierto?, vulnera justamente aquello que venimos muchas veces defendiendo, mantener los cultivos orgánicos y evitar justamente el paso o por decreto, abrir la puerta para la importación de semillas transgénicas y todo lo que viene agregado, para no ser tan específica. Pero yo quisiera también hacer presente en esta comisión, presidente, que a propósito de esta información inmediatamente hicimos llegar y yo mandé una consulta tanto al asesor del ministro como al ministro directamente y no hubo ninguna respuesta, ninguna información. Hoy día nos vemos enfrentados a esto con un plazo límite y recién hoy día se comunican conmigo vía WhatsApp a propósito de este elemento. Se han pasado ya 4 días, 5 días y no tenemos una información concreta. Yo quisiera que se nos informara de una mejor forma y ver en qué está el ministerio y qué respuesta hay justamente para estas dudas que nos merecen total preocupación y que no entendemos cómo la Comisión de Agricultura pareciera ser que es un buzón del ministerio porque se nos está haciendo llegar información por otras vías en donde no hay claridad. Yo quisiera tener un poco más de respuestas, como digo, y información por parte del ministro, de la cual, si no es posible hacerlo, yo por oficio inmediatamente quiero solicitar. Gracias, presidente. Diputada Emilia Nullado y después el diputado Frank Sauerbaum. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me están escuchando? Ya, sí. Entonces yo había apagado el audio. Gracias, presidente. Bueno, mi preocupación y sumarme también a lo que señalaba el diputado Harry Jurgensen por la preocupación que hay en el recorte presupuestario que se debe atender la situación de la agricultura en la región de los lagos, sobre todo en programas tan importantes como son de suelos degradados para la productividad, para mejorar las condiciones de cada una de aquellas familias que están incorporadas en la pequeña agricultura y en la mediana agricultura. Yo quiero también sumarme a lo que señalaba la diputada Alejandra Sepúlveda con respecto a este nuevo reglamento de transgénicos. Importante sería, presidente, de solicitarle por su intermedio al señor ministro que pueda suspender esta consulta dada la situación de crisis que tenemos, de crisis sanitaria, y además es un tema que no se puede abordar por esta vía, por la vía de una resolución donde además no hay una consulta efectiva. Para los pueblos indígenas y para la ciudadanía es importante que éstas la puedan realizar como tal. Por lo tanto, consideramos que si bien se quieren hacer algunas modificaciones, pero estas debieran hacerse dentro de los plazos que estima una consulta, no de la manera como se ha planteado. Yo creo que en eso todos seguramente estamos de acuerdo, por lo tanto le pido por su intermedio, presidente, nuevamente, de acuerdo a la consulta que usted hace de esta comisión y que ya hay una respuesta de parte del ministro, pero sería importante que es necesario debatir, profundizar respecto a cómo debiera llevarse a cabo un nuevo reglamento para los transgénicos, no de la forma como hoy día se ha establecido. Y quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle también y tal vez señalarle a usted, ver la posibilidad de establecer un acuerdo. Sé que es importante y desde ya lo rápido que se pueda hacer para revisar la situación de los Prodesal. La verdad es que en la sesión pasada el señor ministro y también cuando estuvo presente el director nacional de INDAP, yo siento una preocupación hoy día porque hay muchas familias, dirigentes y representantes, usuarios del Prodesal que me señalaban a raíz de esta nueva modificación que se establece donde hay 2 categorías dentro del Prodesal
y finalmente muchas de ellas hoy día no van a contar con el apoyo del fondo de operación anual que se dispone, que anteriormente era el fondo FAI, y que hoy día ese fondo operativo anual no se le estaría entregando entre un 20 y un 30% de cada uno de aquellos son usuarios del Prodesal. Yo creo que esto se está dando en todas las regiones, no creo que sea solamente en la región de los lagos, en la provincia de Osorno, sino que me imagino que es en cada una de las regiones, por la modificación, por todas las recomendaciones que se hizo de las Express y que finalmente ha terminado afectando a muchas familias que no pertenecen a un estrato social alto y que ellas año a año dependían del aporte de 120 o 130 mil pesos como su capital inicial, y lamentablemente ahora no disponen de ningún recurso. Y lo difícil que ha sido para cada una de ellas, de aquellas familias, de enfrentarse en esta crisis sanitaria sin la posibilidad muchas veces de estar restringido, de vender sus productos en las ciudades que estuvieron que tuvieron la prohibición de ingresar porque tenían cuarentena total. Entonces la situación de la agricultura familiar campesina, de los pueblos originarios, se hace mucho más difícil cuando muchas familias que estaban en el Prodesal sin saber en qué minuto, donde ellos no tuvieron participación y donde en consulta a los diversos técnicos, a quienes estuvieron encargados de este programa y también en la región, se lleva a cabo en una instancia nacional sin la participación efectiva, una vez más, de quienes hoy día debieran ser parte y tener también claridad si les van a restringir el presupuesto, si les van a entregar otro programa, si le van a hacer partícipes. Estas debieran estar siendo debidamente informadas. Así que tengo esa preocupación, presidente. Me gustaría que usted pudiera convocar al señor ministro y al director nacional para que puedan dar cuenta y ver que a lo mejor disponen de recursos para que estos puedan llegar a las regiones respectivas y apoyar a cada una de estas familias en esta crisis sanitaria. Gracias, diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra el diputado Sauerbaum, José Pérez y René Alinco. Y después de eso pasamos a la orden del día. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas y al ministro que están en la comisión. Un par de temas que se repiten con los colegas. Primero, hacerles saber mi preocupación por esta normativa respecto a los transgénicos. Yo quiero recordar que el año pasado nosotros hicimos aquí justamente un acuerdo de poder incluso hacer un seminario respecto a este tema, porque no puede ser que en Chile tengamos una definición tan evidente y tan obvia como seguir importando productos transgénicos para alimentación y nosotros no los podemos producir. Entonces hay una contradicción que nadie entiende y yo creo que sería bueno y llegó la hora de que el país defina cómo va a enfrentar esta nueva situación mundial respecto a los alimentos y si los transgénicos van a ser parte de nuestra producción interna o solamente vamos a seguir haciendo importación, ¿cierto?, de productos que consume nuestra población o los animales que finalmente terminan igual en los alimentos que nosotros consumimos o si nosotros simplemente los vamos a prescindir de ellos. Pero hay una definición que tomar y yo creo que el país sigue en una situación bastante curiosa, por decirlo de alguna manera. Así que nos gustaría aclarar primero cuál va a ser la definición que va a tomar el gobierno, este gobierno y el que sigue respecto de los transgénicos y luego de eso, ¿cierto?, tener una normativa clara. Eso es una primera cosa. Segundo, presidente, decirle que respecto a lo que decía la diputada Sepúlveda, los bancos están siendo bastante reticentes a poder tener nuevas renegociaciones con nuestros productores agrícolas, sin considerar la situación que año a año se produce, que finalmente nuestros agricultores tienen cuotas anuales, ¿cierto?, y no sacan nada con que el banco les diga ya le retrasamos 3 meses la cuota, porque finalmente eso no les soluciona nada, considerando que ellos tienen flujos anuales y no están en condiciones de poder pagar en 3 meses más ni en 6 meses más, sino que quizás el próximo año con mejores condiciones climatológicas por problemas de sequía, pero también con los problemas de la pandemia que han tenido que enfrentar. Hace unos días conversé con el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán
y justamente me decía que del 100% de los reclamos respecto del trato de los bancos, el 60% tenía que ver con agricultores porque no se les da el mismo trato que cualquier otra pyme. Entonces, yo le pido, presidente, que lleguemos a un acuerdo hoy día, oficiemos al Banco del Estado y también al ministro de Economía para que se haga saber de que el trato que se le tiene que dar a los agricultores tiene que ser de una manera distinta, dadas sus condiciones. No puede ser lo mismo que se renegocie con una zapatería a con un productor de zanahoria, no tiene relación alguna. Por lo tanto, necesitamos tener un trato distinto y lamentablemente no se especificó en la ley, ¿cierto?, de beneficio a las pequeñas empresas con el FOGAPE, cuáles iban a ser las condiciones para los distintos rubros, porque era evidente que no se podía detallar, pero nosotros debiéramos pedirlo que sea mucho más explícito para beneficiar a nuestro mundo del campo. Y por último, presidente, veo que a varios colegas y a mí también le han llegado muchas inquietudes del mundo forestal respecto del proyecto de ley y nos están pidiendo, ¿cierto?, de la Sociedad Nacional de Productores Forestales, también de Socavío, poder asistir a la comisión y le pido que detallemos cuáles van a ser los tiempos que efectivamente va a tener de discusión este proyecto y como estamos en posibilidad de hacer telemático el trabajo, ojalá nos pudiéramos dar entre este fin de semana, jueves, viernes o sábado, algunas sesiones especiales para poder escuchar a todo el mundo si es que los tiempos son demasiado cortos como lo ha establecido el gobierno. Nos escribió, por ejemplo, Emilio Uribe, José Miguel Stegmayer, Mario Hermosilla, José Manuel Contreras, que están dispuestos a poder exponer en unos 20 minutos su situación del mundo forestal. Veo que hay mucha inquietud de ese mundo junto con la gente de pesca y yo creo que esos van a ser los puntos fundamentales para esta discusión del nuevo Ministerio de los Alimentos. Gracias, presidente. Diputado José Pérez Arriagada y se prepara don René Alinco. Saludarlo. ¿Se escucha, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Saludar a todos quienes se encuentran, ¿no es cierto?, en la sala, a quienes están de forma telemática, a nuestras secretarias, en fin, qué sé yo. Y decirle, presidente, y a nuestros invitados, por cierto, decirle que es conveniente y necesario que le enviemos un oficio al señor ministro de Agricultura para que el título de este nuevo ministerio quede claramente establecido. Ministerio de Agricultura, Alimentos, Desarrollo Rural, Pesca y Forestal. Porque si no aparece pesca y no aparece forestal, la verdad las cosas es que llama mucho la atención y no son pocos los que me han dicho que qué pasa con la silvicultura y qué pasa con la pesca, por qué no se considera. Entonces, como comisión, enviar un oficio para que se considere en su título, ¿no es cierto?, pesca y forestal, además de lo que se dice con anterioridad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que vamos a tener que tener una reunión especial para analizar esta situación de la importación de productos transgénicos. Si vamos a traer productos transgénicos, indudablemente que vamos a comenzar con una competencia desleal con nuestra agricultura nacional y eso no es conveniente. Veamos por qué no podemos aquí cultivar productos transgénicos y por qué los traemos de afuera si aquí no los podemos cultivar, y me parece bien que así sea. ¿Cuál podría ser el efecto nocivo para la salud de las personas? Algo muy importante y que aclaremos esto de una vez por todas, pero no puede, mediante un decreto, comenzar a importar productos de esta naturaleza, porque así, ¿no es cierto?, vamos afectando y vamos grabando, ¿no es cierto?, a nuestra agricultura familiar campesina. Las pymes de nuestra agricultura me han reclamado insistentemente de que la banca tiene las puertas tan cerradas como antes de la pandemia. No dan facilidades, pese a todo lo que ha pedido, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, que la banca reciba recursos y va a ser poco menos que aval en un porcentaje altísimo el Ejecutivo de los créditos que se entreguen a nuestra agricultura. Presidente y estimadas diputadas y diputados, si no le entregamos recursos a la agricultura, la producción de alimentos que vamos a tener va a ser muy baja y necesitamos que ésta se mantenga a lo menos en los niveles que estaban, ¿no es cierto?, los años anteriores a la pandemia. Va a haber una hambruna mundial y si nosotros no tenemos la posibilidad de dar créditos oportunamente a nuestra agricultura, especialmente la agricultura familiar campesina, a la pequeña y mediana empresa agrícola,
vamos a tener una baja en la producción nacional que va a tener efectos muy nocivos en la población nacional. Por consiguiente, pedir, ¿no es cierto?, al Ministerio que abra otros espacios donde se puedan entregar estos recursos, será Corfo, será otras entidades, pero tenemos que ser más ágiles para entregar los recursos oportunamente a nuestra agricultura familiar tradicional y agricultura en general, para producir los alimentos que necesita el país. He dicho, presidente, gracias. Gracias, diputado José Pérez Arriagada, diputado René Alinco y después diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don René Alinco tiene la palabra. Diputado René Alinco tiene la palabra. Si no... Ahí sí. ¿me escucha? Ya. Gracias, buenas tardes a todos y a todas, a nuestro equipo asesor, en fin, saludar a nuestro presidente. Sí, bueno, yo estaba escuchando con bastante atención y yo en alguna medida lo planteaba antes. La gran preocupación mía es qué va a hacer de los chilenos en cuanto al tema alimenticio. Las encuestas, ayer salió un informe de IMACER, ¿cierto? Nuestra economía va de mal en peor, o de peor en peor, digamos. Los cálculos decían de que toda la actividad económica iba a bajar un porcentaje no mayor del 7%, y vimos ayer que salió un informe sobre el 14,1%, y eso significa cesantía, y como decía el diputado Pérez, significa hambruna. Y yo el otro día planteaba en reuniones anteriores la posibilidad de cómo nosotros, hoy día, la Comisión de Agricultura demostramos, yo diría, nuestra capacidad política y en conjunto demostrar una capacidad de un equipo de Estado. Creo de que nosotros necesitamos hoy día demostrarle a Chile, a nuestra gente, a nuestro pueblo, de que somos capaces de generar ideas, de generar políticas agrícolas, de generar políticas ganaderas que aseguren, con esta pandemia social que se viene, ¿cierto?, la alimentación de los chilenos y chilenas. Y ese es el desafío que tenemos, demostrar nuestra capacidad altruista, demostrar, ¿cierto?, que somos capaces de superar las diferencias de orden político, de orden religioso, de orden económico, por el bien de las grandes mayorías. Chile se avecina, ¿cierto?, una hambruna mundial y nosotros no vamos a estar ajenos a eso. Yo decía el otro día, hace un mes atrás, un poco menos, que en Estados Unidos había alrededor de 30 millones de cesantes. Hoy día ya han superado los 40 millones de cesantes en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Somos un país dependiente. No tenemos una despensa que nos asegure la comida para nuestros coterráneos. Por lo tanto, yo creo, señor presidente, que habría que ir generando, no sé, usted como presidente, los integrantes de la comisión, proponer un encuentro obviamente con la participación del ministerio, el ministro, el director de INDAP, el SAC, en fin, cómo generamos una estrategia que asegure la alimentación de los chilenos y chilenas, por supuesto. Ver de qué manera dejar, yo creo que esa es la gran tarea nuestra como comisión, y hacer una propuesta, ojalá en conjunto con el Ejecutivo, de nuevas políticas, insertar más plata a donde sea necesario. Yo lo decía en forma muy básica el otro día, si hoy día hay un pequeño campesino que siembra 10 sacos de papa, hay que apoyar a ese campesino para que en la próxima temporada siembre 20 sacos de papa, y así sucesivamente. A mí me preocupa la alimentación de los chilenos y chilenas, y nosotros, como Comisión de Agricultura, ¿cierto?, que tiene que velar por la alimentación de los chilenos, creo que tenemos una tarea muy importante que hacer. Yo planteo el desafío, no tengo los conocimientos técnicos, no soy profesional de la agricultura, en fin, pero creo de que la comisión cuenta con profesionales de la agricultura, con profesionales de la ganadería, y con voluntad política, creo que podemos ser capaces, como Comisión de Agricultura, de entregarle y darle al gobierno y a los chilenos una buena propuesta para asegurar, como decimos,
acá en la Patagonia, el puchero y los porotos. He dicho, presidente. Gracias, diputado Alinco, y ojalá un buen corderito también. Sí, algo hay. Algo hay. Y el vino de Ñuble. También, pues. Le ofrezco la palabra al diputado José Pedro Pablo Álvarez Salamanca y después el diputado Jorge Ratke, y estamos cerrando para iniciar la orden del día. Tiene que dar su audio, don Pedro Pablo. Ahí sí. Ahí sí, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Tiene la palabra. Saludo a usted y a todos los colegas que están en el Congreso y a los que nos están viendo por la tele en este minuto. Solamente comentar lo que había dicho el diputado Harry Jurgensen hace un momento atrás. Nosotros también acá en la región del Maule sufrimos un recorte importante de presupuesto en distintos programas, y el que mencionaba él, que es de recuperación de suelo, sobre todo para el secano costero, es fundamental. Pero también comentar, por otro lado, presidente, de que estamos enfrentados en una pandemia que no da tregua. Por lo tanto, no solamente en el tema agrícola se recortaron recursos, sino que en distintos servicios estatales también hubo un recorte, porque a mi juicio, ¿no es cierto?, lo que hay que atacar y lo que hay que ganar rápidamente es la batalla contra esta tremenda pandemia. Y en consecuencia, presidente, si igual sería bueno, ¿no es cierto?, de que pudiese aclararnos el director de INDAP con esos recursos, ¿no es cierto?, como si se reasignaron o definitivamente van a volver al INDAP, pero con un carácter de algún bono, que eso es lo que nosotros estábamos pensando con otros diputados, con el diputado Barra, con el diputado Urrutia. Creemos, ¿no es cierto?, que sería necesario entregar algún tipo de bono COVID, por así decirlo, ¿no es cierto?, a los pequeños agricultores, ya que muchos de ellos, obviamente, que no van a poder postular a todos estos proyectos, ya que hubo un recorte importante. En el Maule fueron más de 1.000 millones los que fueron recortados. Por lo tanto, sería bueno, ¿no es cierto?, de que el director de INDAP nos contara qué va a pasar, ¿no es cierto?, si se van a devolver algunos recursos vía bono o simplemente esto no van a llegar, pero tampoco, ¿no es cierto?, hay que dejar que los agricultores queden de manos cruzadas, porque de verdad acá en los campos está afectando muchísimo, no solamente la falta de agua, ¿no es cierto?, y sumado a la pandemia, en fin, es lo que todos sabemos. Así que eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Álvarez Salamanca, diputado Jorge Ratke y después diputado Ramón Barros. Tiene la palabra el diputado Jorge Ratke. Saludarlo, presidente, saludar a los que se encuentran presentes en la sala y también a los que están en vía telemática. A ver, sabemos que finalmente por parte de el Servicio de Impuesto Interno y del Ministerio de Hacienda no aflojaron respecto al tema de prorrogar la vigencia de los reavalúos agrícolas. Eso finalmente ya afectó a algunos agricultores que tuvieron que tributar ya por renta presunta, y eventualmente ese reavalúo de predios agrícolas, su exceso podría eventualmente significar un aumento de contribuciones a futuro, si esa tasa eventualmente, como dijo el propio ministro de Hacienda, se aumentara a futuro. He consultado a algunos contadores respecto de la posibilidad de pedir un reavalúo, digamos, en forma puntual. Cada agricultor pueda solicitar que se reestudie su caso. He tenido información de que el plazo sería de 30 días a contar desde la publicación de los avalúos. Ese plazo ya estaría vencido. Pero otros me han señalado que es 180 días, plazo que aún estaría vigente. Por lo tanto, solicito se pueda oficiar al Servicio de Impuesto Interno a fin de que indiquen cuál es el plazo para reclamar respecto del proceso de reavalúo que se realizó el presente año, a fin de tener certeza y que los agricultores tengan claridad respecto de la posibilidad de pedir, ¿no es cierto?, el reestudio de su reavalúo y la rebaja considerablemente del avalúo de sus predios, teniendo presente lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que ha ocurrido en nuestro país con la sequía, con la pandemia y con la baja de la productividad y de los precios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Ratke. Entonces tomamos nota del oficio que vamos a tener que acordar a Impuestos Internos para que señale los plazos para poder reclamar de la reavalúo fiscal. Diputado Ramón Barros, tiene la palabra y cerramos para tomar algunos acuerdos. Gracias, presidente. ¿Me oye bien o no? Muy bien.
Perfecto. Bueno, un gran saludo para todos. Solamente un pequeño comentario sobre lo que acaba de decir el diputado Raquel por su intermedio. La revisión administrativa de los avalúos frente al Servicio de Impuestos Internos, formulario 2118, no tiene plazo administrativo. Por lo tanto, siempre los agricultores van a poder, adjuntando los antecedentes sobre los cuales se fundamenta una petición de revisión del reavalúo, se puede realizar. Porque la otra forma es con los tribunales tributarios y que cada región tiene una sede, ¿no es cierto? Pero me parece que mediante el formulario 2118, los agricultores siempre, y no hay plazo administrativo, pueden solicitar la revisión respecto a lo que son sus reavalúos. En segundo lugar, me parece interesante el tema de la discusión de los transgénicos, pero me parece que nosotros no podemos actuar ni podemos emitir juicio a partir de los prejuicios que muchos tienen sobre los transgénicos, que, como ustedes bien saben, la mitad del maíz que se importa a Chile es transgénico. Por lo tanto, a mí me gustaría que respecto al tema de los transgénicos, nosotros pudiésemos tener la opinión de los que saben, y los que saben son los profesores, ¿no es cierto?, de las facultades de agronomía. En Chile en particular, puede que no esté en Chile, incluso el profesor Cristóbal Huawi, investigador, exalumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Agronomía, investigador de la Universidad de California en Davis, y hoy día premiado también en Reino Unido, es una persona que respecto a este tema lleva la palabra a nivel mundial, y pudiésemos solicitar a la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica que pudiesen contactar al profesor Cristóbal Huawi o a alguien de su nivel, a efectos de que nos pudiesen exponer en qué está el mundo transgénico hoy día, uno que hoy día ve, por ejemplo, injertos o portainjertos transgénicos en, por ejemplo, plantas de cítricos o cosas por el estilo. Es interesante ver en qué está el mundo de los transgénicos para poder tener una opinión fundada sobre los impactos y no a partir, ¿no es cierto?, de los prejuicios. Y entonces yo hasta aquí llegaría mi intervención, esperando con ansia ver a don Julio Verdaguer, a quien saludo también de la FAO, a quien tuve oportunidad de ver una interesante entrevista en canales de televisión el último fin de semana y esperamos obviamente su exposición. Un abrazo y que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias, diputado Ramón Barros. Y a continuación ha pedido la palabra el señor ministro de Agricultura, don Antonio Walker, quien ha estado viendo atentamente esta sesión y ha pedido la palabra. Tiene la palabra el señor ministro, don Antonio Walker. Muchas gracias, presidente. Muy breve, solamente para saludar a usted, presidente, a todas las diputadas, a los diputados, a los invitados a participar en esta sesión tan importante. No puedo dejar de saludar a mi coterráneo, René Alinco, que hoy día está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, diputado. Yo también inclúyame en el asado y celebración que usted acaba de prometer y comprometerse, porque yo encantado lo acompaño en Puerto Sánchez el día y hora que usted me diga. Así que, diputado... Nos adherimos, señor ministro, a esas felicitaciones al diputado Alinco y también estará el vino de Ñuble en ese asado que están esperando. Así que muy feliz. ¿Vino colchagüino será don Jorge? ¿Eh? También puede llevar, Muy bien. Muy feliz cumpleaños, diputado Alinco. Y en segundo lugar, presidente, me he querido participar en esta sesión para escuchar a tan interesantes invitados para discutir, ¿no es cierto?, el tema que para nosotros es tan importante acerca de este nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que por supuesto estamos muy abiertos a incorporar las sugerencias que nos quiera hacer esta comisión, ¿no? Y también, presidente, aprovechar esta oportunidad para invitar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Agricultura del Senado a participar de nuestras sesiones de nuestro Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos, comité que está funcionando desde el primer día de la pandemia. En este comité participa la agricultura familiar campesina, las confederaciones campesinas, los gremios de la agricultura chilena, los camioneros
de Chile. También participan los feriantes, los Valledor, la Vega Central, los supermercados y el Ministerio de Agricultura le ha tocado formar, liderar esta mesa. Y yo creo que el tema que ha puesto el diputado Alinco y muchos de ustedes en otras sesiones, de hablar de la seguridad alimentaria. Yo creo que es un tema muy relevante hoy día para Chile y para el mundo. Nosotros hemos estado ya 60 días trabajando con 34 ministros de Agricultura de América. También hemos trabajado este tema con ex ministros de Agricultura de Chile, porque es un tema muy relevante para enfrentar el futuro, ¿no? Una cosa es la salud de las personas, que es primera prioridad, por cierto, pero la segunda prioridad es cómo nos vamos a alimentar en esta post-pandemia. Y yo, presidente, aquí hago un llamado a esta honorable comisión para abrir un debate nacional acerca de la seguridad alimentaria. Me ha tocado participar, ¿no es cierto?, en estos días con mucha gente muy interesante que tiene distintas visiones respecto de cómo enfrentar la seguridad alimentaria, y creo que ese debate, presidente, lo tenemos que tener. Cordialmente invitado, presidente, a los integrantes de esta comisión que quieran participar el próximo martes en este debate interno nuestro, muy de terreno, ¿no? Pero sí creo que es muy importante oír a la agricultura familiar campesina, a los feriantes, a la Vega Central, a los valledores, a los transportistas, gremios, confederaciones campesinas, para que se inicie este debate respecto de la seguridad alimentaria. Eso era por mi parte, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Bueno, antes de iniciar la orden del día, quiero enviar los oficios que han solicitado los parlamentarios. Me preocupa especialmente el tema de los suelos degradados y también el tema de los transgénicos. Creo que vamos a tener que hacer una sesión especial, puede ser el día viernes, si conseguimos sala telemáticamente, invitando al director nacional del SAC para poder analizar este reglamento que están proponiendo y que invitemos también a algunas organizaciones para poder abordar este tema. Yo creo que es importante que veamos este tema, que es muy urgente, un tema muy trascendente, y también poder hacer las preguntas que ha propuesto el diputado Jürgensen en relación a la región de los lagos y la región del Maule, para ver el tema de los recortes presupuestarios. También los podemos ver con el director nacional del SAC. Entonces, solicito yo el acuerdo para poder sesionar el día viernes para abordar este tema del reglamento de los transgénicos. ¿Habría acuerdo? Les vamos a... Presidente. ¿Sí? Diputado Ramón Barros. Yo no tengo ningún inconveniente en que podamos tener sesión. Lo que pasa es que usted habla de que vamos a citar a las organizaciones. Yo lo que quiero es que partamos a partir de una base científica, podamos empezar a ver el tema de los transgénicos. Hay organizaciones para todas y muchas veces las opiniones se basan más bien en prejuicios y no en, yo diría, un soporte técnico empíricamente, ¿no es cierto?, demostrado, que lo puede hacer, y por eso yo solicité que podamos citar a las universidades, a profesores, etcétera, para poder ver este tema sin los prejuicios que normalmente se analizan en estos temas, y que tengamos una base científica y una base del saber, ¿no es cierto?, y no del voluntarismo que en muchos casos se da en estas discusiones. Muy bien, bueno, en todo caso no tenemos todavía sala para el viernes, así que vamos a citar para el lunes, de 15 a 16:30. La señora Sepúlveda está pidiendo la palabra, presidente. Ya, y diputada Sepúlveda, presidente, tiene la palabra. primero
Lo que ha planteado el diputado Jürgensen, yo también pensaba y se lo solicité así para que pudiera hacerse también en la sexta región, en la región de O'Higgins. ¿Ah? Así que usted se va por solo las regiones del sur de Chile. La zona central también existimos. ¿Ah? Segundo, yo estoy de acuerdo que puedan ser invitados, ¿no es cierto?, al tema de los transgénicos, lo que tiene que ver con las universidades. Yo creo que siempre los ilumina. Además, recordar que tenemos incluso un convenio con los decanos de las universidades, ¿no es cierto?, de las facultades de agronomía del país, presidente. Muy bien. Y bueno, ojalá pudiera ser el día viernes, presidente, porque el día lunes muchos de nosotros, por lo menos 3 de los diputados que estamos presentes y diputadas, tenemos comisión de trabajo al mismo tiempo. O el lunes en la mañana, si usted, o el lunes en la mañana. Sí. El lunes en la mañana. Buscando horarios para poder sesionar y le informaremos oportunamente. El lunes en la mañana con la señora secretaria estamos buscando el horario para poder sesionar. La diputada Nullado, presidente. Diputada Emilia Nullado, ¿tiene la palabra? Solicito la palabra porque como está en acuerdo, presidente, ¿para cuándo estaría citando una sesión especial para analizar la situación de los prodesales? A ver, tenemos primero que citar por el tema del reglamento de los transgénicos y después tenemos sesión ordinaria por el tema del nuevo ministerio. Tendríamos que ya verlo para el lunes 15, poder tratar el tema de los prodesales. Pero ¿sí? Si usted me permite, lo que la diputada Nullado tiene también que ver con el tema de los presupuestos. Lo que plantea el diputado Jürgensen, lo que planteo yo y la diputada Nullado son temas presupuestarios que deberíamos tratar de abordar con el ministro o con el director de INDAP y del SAC. Sí, pero tenemos primero que citar por el reglamento de los transgénicos, que estamos citando para el lunes 8. Después, el martes 9, tenemos que seguir con la tramitación de este proyecto. Vamos a buscar nuevos espacios para poder seguir sesionando. Yo busqué para este jueves, no tenemos espacio. El viernes tampoco nos dan espacio. Así que seguiremos buscando otros espacios para poder abordar los temas que están pendientes. Así que no les quepa duda que vamos a seguir y les vamos a informar oportunamente de cuándo vamos a abordar estos temas. ¿Y se establezca como acuerdo solamente? Sí, no, como acuerdo sí que vamos a citar para ver el tema de los prodesal y se les informará, será en el mes de junio. Estamos buscando la disponibilidad de horario que nos tiene que dar la Secretaría. Y entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley originado en mensaje que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, y se encuentran invitados el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, don Julio Verdegué, además del presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de las universidades pertenecientes al CRUCH, y la decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, y otros decanos también de la Universidad Austral y otras. Pero el representante de la FAO, la verdad es que tenía tiempo hasta las 4 de la tarde, yo no sé si él podrá intervenir. Julio Verdegué, si es que puede intervenir, le damos la palabra. Ok, gracias. Gracias. Tienen la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, aprecio mucho la invitación que me ha hecho la comisión a dar mi punto de vista en representación de la FAO, de la Oficina Regional de la FAO, sobre este importante proyecto de ley. Quiero decir, presidente, que la FAO valora muy positivamente la iniciativa de modernizar el Ministerio de Agricultura de Chile. Chile tiene un sector silvoagropecuario, pesquero, acuícola y alimentario sumamente importante. Importante por ser un gran generador de empleo, como motor de la economía de muchas de sus regiones
y también como un sector que contribuye de manera significativa a la economía nacional. El mundo rural en Chile también es significativo, aunque muchos habitantes no lo vean así o no lo vislumbren así en la vida cotidiana. El grueso del territorio nacional, prácticamente todos los recursos naturales y los ecosistemas fundamentales, las expresiones culturales de buena parte de Chile y del alma de Chile, y un 30% de la población hacen parte de este mundo rural. El sector, por cierto, también tiene muy importantes desafíos. Uno de ellos es una agricultura dual, donde más del 90% de las unidades de producción que constituyen la agricultura familiar campesina no han logrado aún una plena inserción en las cadenas de valor y en la inclusión económica. El sector rural tiene niveles de pobreza y de carencias de oportunidades y de bienestar que son mucho mayores que los promedios generales, si bien el país ha tenido un avance importante en esta materia en las últimas décadas. El sector contribuye a la degradación de los suelos y de las aguas de Chile. Es un importante usuario de una enorme proporción del agua fresca que se usa en este país, un recurso crecientemente escaso y que pone a la agricultura, la ganadería, en conflicto con otros sectores que requieren el uso de este recurso vital. Los suelos degradados no solo afectan la productividad de la agricultura y de las demás actividades económicas asociadas al campo, sino que también liberan enormes cantidades de carbono a la atmósfera. Después de los océanos, los suelos contienen mucho más carbono que todos los bosques de nuestro planeta. La degradación de los suelos de Chile es una contribución al cambio climático. El sector, históricamente, como en todas las agriculturas del mundo, ha tenido impactos en la biodiversidad. La pandemia que enfrenta la humanidad el día de hoy tiene que ver con una ruptura de los equilibrios entre alimentación, agricultura y biodiversidad. Con creciente frecuencia vemos cómo estos virus originarios de animales silvestres hacen el salto hacia las sociedades humanas porque hemos roto equilibrios fundamentales entre alimentación, agricultura y biodiversidad, y Chile no es la excepción. Los niveles netos de emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto del sector en Chile no son altos, gracias a la potencia de su sector forestal y de sus bosques nativos. Sin embargo, el sector agrícola propiamente tal y el ganadero son importantes emisores. La emisión de gases de efecto invernadero crecientemente será un factor de competitividad y, por supuesto, el país, al igual que otras naciones, tiene compromisos internacionales en esta materia. Hay un rezago en América Latina y el Caribe en nuestros procesos de adaptación al cambio climático. Chile ha venido luchando en los últimos años contra una espantosa sequía que tiene que ver exactamente con lo que estoy diciendo. En materia de innovación, Chile, en comparación con muchos otros países de América Latina y del mundo desarrollado, ha sido un país líder. Los agricultores de Chile verdaderamente han sido ejemplares en impulsar procesos de innovación muy admirables. Sin embargo, por definición, esta es una agenda que no termina nunca. Escuchaba reciente en este momento a la comisión discutiendo sobre el importante tema de los transgénicos. Y efectivamente es una materia muy significativa, pero hoy día el mundo ya no está discutiendo de transgénicos, estamos discutiendo de otras tecnologías. Los transgénicos ya es una tecnología que se quedó en el pasado. Y entonces estos temas de la innovación y de adaptar la institucionalidad a los procesos de innovación, pues requieren una agilidad que muchas veces en nuestras naciones nos cuesta mantener. Quiero resaltar
y también tiene que ver lamentablemente con la pandemia, un aspecto que a lo mejor el proyecto de ley no aborda de manera suficiente, que es el de la seguridad alimentaria y nutricional de Chile. Creíamos que Chile era un país que se había librado del hambre. Los eventos que estamos viendo en estos días, producto de la pandemia, de la crisis económica, nos recuerda que un país nunca está totalmente libre de volver a caer en los problemas de hambre de cientos de miles de sus ciudadanos. La seguridad alimentaria y nutricional tiene que ser una preocupación permanente. En Chile no es solo un problema de subalimentación, sino que es una de las naciones que lamentablemente lidera en el continente en mala alimentación. Por eso es que es tan importante que este ministerio se haga cargo del tema de la alimentación. Chile tiene, un altísimo porcentaje de su población en condiciones de obesidad. Muchos de sus niñas y niños, un número inaceptablemente alto, son obesos. Esos niños no van a desarrollarse plenamente, no van a tener una vida sana, no van a crecer física y psicológicamente bien. Estos niveles de sobrepeso, obesidad, de malnutrición de la población chilena van a dificultar el desarrollo continuado de Chile. En cuanto al desarrollo rural, en Chile, al igual que en muchos países, el desarrollo rural es un problema fundamental. Muchos de ustedes son de regiones, saben lo importante que es, pero es un tema que ha operado tradicionalmente una especie de vacío institucional. Nadie es propiamente dueño del problema y por eso es tan importante que el proyecto de ley haga suyo la temática del desarrollo rural de manera muy directa. Chile cuenta con una institucionalidad pública sectorial que es reconocida y respetada en la región. Sin duda alguna, Chile, con su institucionalidad actual, es uno de los países líderes en la región. Pero es una institucionalidad, como le decía hace tiempo a una autoridad del gobierno, Chile es un país líder en la institucionalidad del siglo XX. Y de lo que se trata este proyecto de ley es que Chile siga siendo un país líder en la institucionalidad del siglo XXI. La tendencia actual en el mundo es que los ministerios de agricultura se conviertan en instituciones cuya función sea eminentemente política en el sentido de la dictación y la determinación de las políticas públicas, separando entre el ministerio y otras instituciones la función ejecutiva de las políticas públicas. Esta ya es desde hace décadas la tradición institucional de Chile. Sin embargo, el proyecto de ley asigna al Ministerio de Agricultura una función esencialmente de coordinación respecto de los servicios relacionados con el ministerio. Yo no sé si la función de coordinación es suficiente para lograr que el sistema institucional funcione coherentemente como sistema, o si se requiere algo más que un rol coordinador. De la misma forma, respetuosamente opino que los efectos de la modernización del ministerio tendrán un límite en el estado actual de sus servicios. Si el ministerio es la entidad política, es decir, la cabeza, el cerebro del sector, su eficacia dependerá también del grado de desarrollo de sus brazos y de sus piernas, que son los servicios que son responsables de la ejecución de sus políticas públicas. Hay temas en los que esto es más evidente, como el del uso del agua en la agricultura, la adaptación y la mitigación al cambio climático, la innovación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional. Entiendo la complejidad técnica y política de una reforma integral del sistema institucional sectorial, pero me parece que es necesario tener plena conciencia de las limitaciones de un abordaje parcial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Julio Verdeguer, el representante de la FAO. Ofrezco la palabra a los parlamentarios que quieran hacer uso de ella.
yo quisiera consultarle, don Julio, qué le parece que este Ministerio de Agricultura y Alimentos incorpore a la pesca, que es una actividad que es como la agricultura del mar, pero es un mundo muy grande, sobre todo en Chile, un país que tiene 4.200 kilómetros de litoral. ¿No le parece, qué opinión le parece, cómo es en el derecho comparado? Si nos puede hablar sobre eso, y ofrezco la palabra a los parlamentarios que quieran también opinar. Hacerle preguntas a don Julio. Presidente. Perdón, disculpe, presidente. Diputada Alejandra Sepúlveda, y después responde. Bueno, saludar a Julio Verdaguer, que tuvimos la oportunidad de trabajar en algún minuto juntos con don Luis Marambio Canales, un gran director del INDAP, hace mucho tiempo. No voy a decir cuánto tiempo. A mí me preocupa y concuerdo con Julio Verdaguer en el sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con desarrollo rural y los verbos que se están ocupando en el proyecto de ley, que son muy relativos. Lo que plantea en el título 1, ¿no es cierto?, desde el Ministerio en relación a alrededor de 15, 17 funciones que les toca realizar, son verbos que no tienen mucha relevancia ni mucho protagonismo a la hora de poder hacer cosas, porque como bien decías tú, aquí lo que plantea es el coordinar una estrategia de desarrollo rural con otras entidades, en el cual tú estás en igualdad de condiciones y no puedes efectivamente exigir una función. Pero si uno lee, todos los demás ocupa el verbo velar, el verbo promover, el verbo orientar y vuelve al coordinar. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa de esta institucionalidad nueva que se quiere dar, que puede ser un gran monstruo, ¿no? Una gran institución, pero con pocas funciones que te permitan efectivamente hacer cambios en la estructura de lo que puede ocurrir en la agricultura, en la pesca y en lo forestal. Y lo segundo es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Yo creo que no hemos hecho un hincapié durante todos estos años, y la relación que debería existir entre la seguridad alimentaria y la pequeña agricultura familiar campesina. Porque al final el temor, cuando uno habla de potencia agroalimentaria, que es lo que quiere convertirse Chile, ¿no es cierto?, es cómo uno transforma en el país en grandes productores de fruta, que es lo que ha ocurrido, que entrega divisas, que entrega empleo, pero que no entrega alimento. Y somos dependientes al final en términos de alimentación. Entonces, ¿cómo colocamos en el centro del quehacer de una política de seguridad alimentaria a la agricultura familiar campesina, que es la que provee de alimentos frescos en el país? Y eso, este proyecto de ley está absolutamente al debe. Y cuando uno dice, mira, el 1.2 del presupuesto de la Nación es agricultura, y de ese punto 2, la mitad, el 52%, va a INDAP, donde se supone que ahí está lo más importante, ¿no es cierto?, para la seguridad alimentaria. Estamos hablando que es prácticamente nada. Entonces, tu opinión ahí de cómo deberíamos hacer y cómo debería estar la agricultura familiar campesina en el centro del quehacer de este ministerio. Eso, presidente. Don Julio Verdaguer tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, Chile es uno de los países que en el año 1945, 33 países concurrieron a la fundación de la FAO. En el artículo 1 de la Constitución de la FAO, hace ya 75 años, se define la agricultura como agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y actividad forestal. La pesca y la acuicultura han sido siempre parte del sector. Por razones propias de la historia institucional de Chile, bueno, aquí se optó por una separación institucional. Pero a mí me parece que el proyecto de ley va en el sentido correcto de corregir lo que a mí me parece que es algo que debía, digamos, no tiene mucho, en mi opinión,
razón ni técnica, ni biológica, ni ecológica mantener separado. En muchas de las comunidades pesqueras, ¿no es cierto?, la agricultura, la pesca, la acuicultura, en toda la región, en todo el mundo, ¿no es cierto?, son actividades que conviven. De esa manera, a mí me parece que en ese sentido, la propuesta del proyecto de ley, a la FAO, digamos, estamos nosotros de acuerdo con la misma. Respecto de la agricultura familiar campesina, la diputada sabe, presidente, que yo he dedicado mi vida en buena medida a trabajar en la agricultura familiar campesina y tengo un compromiso profundo con su desarrollo. Creo que lo más importante son 2 o 3 cosas. Primero, la agricultura familiar campesina no es un ente pasajero, como muchas veces se ha pronosticado, ¿no es cierto? Algo que va a desaparecer en el curso de los procesos de modernización de la agricultura, etc. Chile es tal vez uno de los mejores ejemplos de cómo la agricultura familiar campesina ha logrado seguir siendo relevante en el contexto de una economía y de una agricultura extraordinariamente abierta a la competencia internacional, con grandes niveles de productividad y competitividad. Me parece a mí que el punto central es cuál es la política para el desarrollo de la agricultura familiar campesina como un ente económico. Es decir, no puede ser que la agricultura familiar campesina se sostenga a partir de política social. La agricultura familiar campesina tiene que ser capaz de recibir los servicios públicos que le permitan su desarrollo como un agente económico, porque de esas maneras sus raíces sociales y culturales serán siempre más profundas. Creo que, por lo tanto, los elementos claves son la modernización de los servicios de asistencia técnica, el acceso al financiamiento, que ha sido siempre un tema en el cual nos hemos quedado cortos. Estudios recientes demuestran que, de no ser por la asistencia financiera de INDAP, el acceso a la agricultura familiar campesina a los mercados financieros sería prácticamente nulo. Y finalmente, el tema no fácil, el acceso a los mercados. La gran mayoría de los agricultores familiares campesinos de Chile, como del resto de América Latina y el Caribe, siguen comerciando sus productos de la misma manera que los comerciaban sus abuelos o sus bisabuelos. Eso tiene que cambiar. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Julio, por su intervención, que entiendo que nos hará llegar también su presentación a la comisión para que los parlamentarios tengan acceso a ella. Sé que tenía que retirarse, así que le ofrezco la palabra a continuación al presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Rodrigo Figueroa. Le ofrezco la palabra para continuar con esta discusión del proyecto. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto también saludar a todas las diputadas, los diputados, señor ministro, la directora de ODEPA y también a todos los que nos acompañan. Junto con agradecer la invitación, que representa también nos acompaña el profesor Raúl Cerda de la Universidad de Concepción, como Consejo de Decanos de Agronomía. Antes de partir, mencionar que nosotros, como otras veces, muy dispuestos a poder cooperar. Se mencionó en la primera parte la necesidad de otras opiniones respecto a las temáticas de transgénicos, así que muy disponibles para lo que necesiten. El profesor Huawei está en contacto con nosotros periódicamente, es alguien a quien podemos, y junto con otros profesores, también invitar al seminario que quieran ustedes escuchar. Si me permiten, yo preparé una presentación muy breve de solo 8 diapositivas. No sé si puedo proyectarla. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver esta pantalla aquí. Ahí está. Perfecto.
¿Ven la pantalla principal ustedes, cierto? Exactamente. Muy bien. Entonces, preparamos esta presentación como Consejo de Agronomías de Chile. No alcanzamos a preguntarle a todas las opiniones, pero lo discutimos dentro de también algunos especialistas de la área de la economía agraria, que en general yo diría que nosotros vemos con muy buenos ojos esta propuesta. Sin duda que es creo que una oportunidad importante de avanzar frente a un escenario, ¿cierto?, que de alguna manera cambió de forma importante. Como ustedes bien saben, ¿cierto?, el escenario de cambio climático nos desafía. Se han nombrado varios de estos aspectos en esta presentación. El cambio climático nos desafía desde el punto de vista de cómo se ordena el territorio, de esta sustentabilidad, ¿cierto?, de los distintos aspectos, a las innovaciones que se desarrollan, a qué rol cumplen los espacios rurales también, ¿cierto?, que no es solamente el que conocíamos habitualmente. Lo que se acaba de mencionar sobre la seguridad y la soberanía alimentaria, un gran tema, ¿cierto?, en medio de la pandemia, y obviamente también los aspectos de la competitividad. Entonces, de alguna forma, el objetivo central tiene, yo creo, que estar muy enfocado justamente al rol que cumple este sector. Y desde ese punto de vista, la estructura probablemente que tenemos hoy en día, y esto obviamente escapa un poco incluso a las buenas gestiones que se estén haciendo en cada uno de los ministerios, de alguna forma cómo se enfrenta el desarrollo futuro. Nos parece que es importante pensar que por un lado está el desarrollo rural y también un concepto muy distinto que tiene que ver con la alimentación. En términos del desarrollo rural, como decía yo antes, hay una multifunción del espacio rural. Ya no es solamente el mundo agrícola convencional que conocimos, sino que se incluyen otras áreas como el turismo, como el desarrollo de emprendimiento, bastante más diverso de lo que era antiguamente. La necesidad de descentralizar y también de alguna manera ordenar territorialmente, algo muy importante, otros proyectos de ley que también probablemente se están desarrollando en ese aspecto sobre el ordenamiento del territorio, la sustentabilidad ambiental, para qué decir, ¿cierto?, económica y social. Y desde el punto de vista de la alimentación, gran tema que la pandemia de alguna manera reflota, yo creo que la relevancia de este sector. Sin duda que nunca nos preguntábamos mucho de los alimentos. El doctor Verdaguer planteaba muy bien la temática de la obesidad en Chile, pero ahora que estamos en pandemia nos empezamos a preocupar de dónde viene nuestro alimento, de cuál es nuestra situación y de qué manera la aseguramos. Entonces cobra mayor relevancia probablemente este cambio que el Ministerio creo que pretende justamente solucionar. Lo que vemos de alguna forma es que aquí hay un trabajo importante, una propuesta muy interesante de integrar y probablemente yo diría que la palabra es actualizarse. Aquí hay una modernización que el Ministerio está impulsando para parecerse probablemente a lo que está ocurriendo en el mundo. Y aquí en esta imagen ustedes ven, ya se ha mencionado algo sobre los nombres, ¿cierto? Ven los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, ministerios de Agricultura y Abastecimiento, Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura, aparece la palabra forestal también, la pesca. Hay una gran diversidad, si ustedes se fijan, va a quedar aquí la presentación para que lo puedan mirar. A nivel mundial, el sector se ha movido hacia algo mucho más integral. Como decían también anteriormente, la palabra agricultura engloba todo que es cierto, como la parte etimológica, este concepto de el cultivo del campo, de alguna manera, y eso, del punto de vista de cultivo, puede ser cualquier cosa. Puede ser el cultivo tradicional, la fruta, las flores, la ganadería, ¿cierto? También el sector forestal. Entonces, es un concepto amplio. La palabra agricultura, de alguna manera, hay que entenderla como todo el cultivo de la tierra. Entonces, de alguna manera estamos avanzando, creo que hace algo muy positivo, con una propuesta que moderniza, desde nuestro punto de vista, y probablemente también integra. Hay una expresión que se ocupa, ¿cierto? En este caso se integra, hablábamos desde la acequia hasta la mesa, pasando por el corredor del pasillo del supermercado. Eso es lo que hoy en día nuestro sector hace, y de alguna forma es una modernización importante que nos permite pensar yo creo, con muy buena visión. Desde el punto de vista de lo que uno ve en la propuesta actual, que lo que estamos ganando son varias cosas. Por un lado, hay un aspecto que tiene que ver con una organización mucho más coherente con el sistema agroalimentario. De alguna manera, en el pasado los sectores productivos fueron bastante más, por así decirlo,
compartimentalizado o muy de silo, ¿cierto?, de un sector específico, esta idea de dividir en muchas especialidades. Entonces aquí hay una mucho mejor organización que se puede dar en torno a este proyecto. Hay que mejorar también de alguna manera, o se vislumbra que se mejoran los incentivos, ya voy a explicar un poquito más adelante a qué se refiere esto, y también de alguna manera se establecen y se desarrollan el vínculo de esta cadena de valor alimentario, incluyendo el bienestar de las personas que viven en este sector, que es algo que es tremendamente importante, que probablemente como país estemos al debe. El ministro lo ha planteado en varias reuniones desde el punto de vista de la importancia, y el director de ODEPA también aquí presente, lo han planteado de la relevancia de la gran cantidad de gente que se asocia con este sector, probablemente que necesitamos hacerlo desarrollarse, ¿cierto? Y eso es de alguna forma es un tremendo desafío. Y finalmente también, de alguna manera lo que se gana es salir de un modelo antiguo, de este sistema como de silos o de áreas separadas unas de otras, en que de alguna manera no se logra la integración que uno esperaría que se avance. Esto es algo que se ha venido discutiendo por muchos años. De alguna manera, la mirada de los especialistas es muy positiva. Creo que estamos ganando mucho con este proyecto como iniciativa. Hay algunas cosas que hay que poner probablemente algún cuidado, siendo un muy buen proyecto, de alguna manera de cómo se cumplen los objetivos. Entonces hay que pensar muy bien cuál es el marco institucional en el cual se van a lograr estos objetivos. De alguna forma, no hay que pensar solamente en la estructura, sino que qué es lo que se quiere lograr. Creo que la palabra que ahí de alguna forma lo representa es la integración de estos sistemas alimentarios, que particularmente para el caso de Chile, siempre hablamos de Chile como huerta que mira hacia el mundo, ¿cierto? Nosotros no nos dedicamos a abastecer solamente nuestro mercado nacional, sino que miramos a cualquier parte del mundo. Eso es algo muy valioso para una economía, particularmente como la actual, que es mundial. Y desde ese punto de vista hay que asegurarse de entregar justamente ese marco que permita lograr ese objetivo. También algo importante es que hay que preocuparse de alguna manera de fortalecer el capital humano. Esto, y también la infraestructura analítica. Esto es central para lograr que estos objetivos se logren. Es sumamente importante generar de alguna manera, yo diría que capital humano que sea de alto nivel, que de alguna manera que permita justamente cumplir con este rol, porque es un rol complejo, no es algo simple, y lo que se propone de alguna manera es asumir esta mayor cautela o control de la seguridad de todo el sistema alimentario. Entonces eso requiere de alguna manera capital humano avanzado, capital humano que se vea atraído a pertenecer al ministerio, y también al mismo tiempo una infraestructura analítica que integre los sistemas a nivel nacional. Eso hoy en día es un desafío importante, porque estamos hablando, ¿cierto?, de integrar los sistemas productivos junto con el desarrollo del territorio en más de 4.000 kilómetros. Entonces, lograr tener esta estructura parece toda la importancia. Y ahí hay que pensar bien de qué manera se logran estas reformas institucionales. Por un lado, ¿cierto?, están las instituciones que todos conocemos, ODEPA, que se preocupa, ¿cierto?, de esta mejora de los sistemas, un SAC, que con todo el aprecio, ¿cierto?, que le tenemos a los colegas del SAC, a ratos se ve como sobrecargado, porque el SAC hace muchas cosas, un montón de actividades distintas, desde la ley de alcoholes hasta certificar el envío de la fruta, pasando por montones de funciones que uno se pregunta, a ratos parece que es demasiado lo que tiene que hacer. A INDAP me voy a referir un minuto más, y también algunos aspectos importantes que han salido también aquí en la conversación previa. ¿Cuál es el rol que cumple, de alguna manera, cómo se organiza el sector forestal? Cómo se organizan las instituciones de investigación e innovación del sector, porque tenemos una especie de compartimentalización separado, ¿cierto?, las distintas instituciones de investigación en esta idea de que había que dividirlas por segmentos distintos, que no tiene mucha lógica, y a lo mejor lo que podría pensar es más bien de qué manera uno las integra en una sola gran institución que de alguna manera la albergue a todas desde la mirada de la investigación e innovación. Y también en el sector de la inocuidad hay algunas especies de
de conflicto, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, de quién es jurisdicción el hacer qué cosa, desde el punto de vista de la seguridad y la inocuidad alimentaria. Una subsecretaría forestal tal vez pueda ser una opción. Creo que ahí hay gente a quien preguntarle. Se ha mencionado al colegio forestal, a los decanos y decanas también de las facultades forestales. Entonces creo que siendo una reforma muy importante, hay que pensar justamente también la reforma, por así decirlo, de estructuración interna. Eso nos parece que es algo importante que atender. Ya casi va a ir terminando. Algo importante, ¿cierto?, es el rol que cumple INDAP. Se ha mencionado también de alguna forma, probablemente sea una de las cosas más importantes de esta reforma, es cuál es el rol coordinador en el área del desarrollo rural que debería tener INDAP. De alguna manera hay que pensar en cómo se descentraliza. Para nosotros es como, por así plantearlo, es la especie de brazo armado, ¿cierto?, para lograr el desarrollo rural, y principalmente tiene un ítem presupuestario importante en el ministerio, el ministro lo ha mencionado muchas veces. Entonces hay que ser cuidadoso porque hay un cierto riesgo en de alguna manera querer hacerlo, pero el cómo se implemente es algo que probablemente requiere también una discusión. Me imagino que después habrá un reglamento, pero hay que pensar en justamente cómo se logran varias cosas. Este cierto rol de brazo armado o reforma de alguna manera de INDAP que le permita varias cosas. Una, generar un marco de incentivos, y los incentivos básicamente para lograr comunicar, ¿cierto?, las iniciativas de una forma muy transversal, que creo que está descrito de alguna manera en la propuesta, en el proyecto, con obras públicas, con educación, con salud y economía. Hoy en día, de nuevo, se segmentan y probablemente los avances se detienen porque no existe esa coordinación, y es muy necesario el poder, de alguna manera, alinearse desde estos distintos sectores. Por ejemplo, la educación. ¿Cómo se coordina la educación de un sector en Coyipulli o en un sector precordillerano cerca de Lonquimay? ¿Cómo se coordina esa coordinación con las necesidades del desarrollo rural de esos sectores? ¿Cómo se desarrolla la salud y la economía? Entonces, y los caminos que se van a generar para que se desarrollen las iniciativas locales. Eso es un tema muy importante y creemos que de alguna manera es valioso. Sin micrófono, presidente. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? El poder lograr ese avance es algo sin duda importante. Ahora, perdón, don Rodrigo, voy a pedir prórroga hasta las 17 horas para poder escuchar en extenso su intervención y también al decano que viene después. Perdón, ya. ¿Acordado? ¿Sigo yo entonces? Sí, por favor. Ya. Entonces, esa integración es muy importante para lograrlo. Y otro aspecto relevante es que el mundo agrícola hoy en día, los hogares rurales, la actividad agrícola no es necesariamente la única. Hay muchas otras actividades, ¿cierto? Un productor, un comunero, ¿cierto? A lo mejor de una zona de la Araucanía, puede probablemente perfectamente desarrollar una actividad que no va a ser agrícola, puede desarrollar un camping o un emprendimiento turístico. Por eso que es importante esta coordinación, el que conversen, y el rol de INDAP ya no solo centrado en la agricultura, que ha sido probablemente su enfoque, mejorar la producción propiamente tal, pero probablemente para lograr este desarrollo lo que necesitamos es que justamente se produzca una especie de rol multisectorial, ¿cierto?, que de alguna forma nos va a permitir que se produzca efectivamente ese desarrollo rural que involucra varios ministerios y la coordinación con esos ministerios, que no es nada simple, ¿cierto? De alguna forma el poder tener de alguna manera también profesionales diversos para poder apoyar este rol multisectorial es algo que parece bastante relevante dentro de lo que se pretende hacer. Y finalmente, que ya lo mencioné yo antes, hay un rol importante en la investigación y en la promoción de la innovación, que se ha hecho sin duda a través del tiempo, pero de alguna forma es necesario dejar de lado esta especie como de pequeñas parcelas y ver de qué manera se unen las distintas instituciones que se dedican a la innovación, el LINEA, el FIA, el CIREN, etcétera, para de alguna manera también tener el capital humano avanzado y lograr hacer este cambio, por así decirlo, del desafío que se pretende presentar. Eso, presidente, es mi presentación. Quedo disponible por si hubiera alguna pregunta.
Don Jorge, tiene apagado su audio. Ahí. Ahí sí. Muchas gracias, don Rodrigo Figueroa, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Y a continuación le ofrecemos la palabra a la señora decana de la Facultad de Ciencias Forestales. No está. ¿No? Sí, sí está. Ah, sí está, perdón. Ah, aquí se... Y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, la doctora Carmen Luz de la Maza. Si está en línea, le damos la palabra. Tiene que dar su audio, señora Carmen Luz. Y no, ahí abrió. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Ya. Sí. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación. Y yo envié la presentación y no sé si la entregaron porque me pidieron que la enviara con varias horas de anticipación para que fuera compartida por entre los invitados y entre las personas que estaban. Entonces quisiera preguntar si la tienen ustedes la presentación o alguien que está encargado la puede poner para poder hacerla, porque yo igual la tengo acá y... Si la puede compartir, señora Carmen Luz, se lo agradeceríamos. Si usted me indica cómo y aquí pongo compartir pantalla. Compartir pantalla. Y la tengo en el escritorio de mi computador. Entonces, exactamente. Entonces quiero ver cómo lo puedo hacer aquí para poder para poder... Ignacio, ¿le puede explicar? A ver, está compartiendo pantalla, me pone... déjame, que ya creo que voy. Ahí está. Ahí estamos. ¿Ah? Tiene que pincharla nomás. Ahí la tiene. No, si estoy en el escritorio, ¿eh? Ya. Aquí. Puede ser esa. Y la tenía. Aquí está. PDF. Esa es, sí. Sí, esa yo la tengo aquí. Es decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Déjame que como que no la puedo abrir bien. Ahí. ¿Ustedes la ven? Bueno, en primer lugar, como dije, quiero agradecer esta invitación. A mí la Honorable Cámara de Diputados solicitó mi opinión sobre el proyecto de ley que crea este Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Bueno, yo partí leyéndola en forma bastante, diría yo, me mandaron el proyecto de ley y también algunas otras indicaciones además de la invitación. Le voy a comentar que me costó 1 hora y media poder conectarme. Algo tenía, no sé si mi cuenta, mi computador, pero finalmente estoy aquí. Del mensaje del presidente y también del mismo proyecto están los objetivos, que en realidad a mí me parece que es una muy buena idea el poder modernizar, ¿cierto?, y adaptar este proyecto para los desafíos futuros. El sistema agroalimentario, pesquero, en fin, y forestal, y que todos estos sistemas sean competitivos y sostenibles y comprometidos socialmente, claro, con la base del desarrollo regional. Ahora lo que se ve es que el foco está en producir más alimentos y nuevos productos para consumidores de Chile y el exterior, siendo las actividades agroalimentarias, pesqueras, acuícolas y finalmente forestales, dice, una fuente de vida y superación de la pobreza. Ahora, en mi opinión,
El proyecto yo lo veo que está centrado en la producción de alimentos como base para otros desarrollos, en el traspaso de la totalidad también de la institucionalidad de pesca, acuicultura, desde el Ministerio de Economía hacia el Ministerio de Agricultura, Alimentos. Y en realidad dentro de los objetivos, siempre el sector forestal aparece como al final, como que no se ve de gran importancia dentro de lo que es este nuevo proyecto. En la justificación, si uno va avanzando, donde se establecen funciones y estructura, una de las justificaciones, y que la repiten algunas veces, es que es un proyecto muy antiguo, ¿cierto? Si viene desde el siglo pasado, de la década del 60, que le falta estructura organizacional y funcional y hace necesaria esta readecuación, o sea, justifica lo antiguo de la ley. Y también, nuevamente, aquí habla con mucho énfasis en que debe crecer en función de la demanda nacional e internacional de alimentos, y no enfatiza lo de la modernización, ¿sí? Y también, nuevamente, por los mercados internos y externos de los alimentos, incluye pesca, acuicultura y al final el subsector forestal. Necesario, como justificación, se dice que es ampliar la superficie regada para proyectar el aumento de las exportaciones en porcentaje significativo. Y justifica también porque el mundo rural requiere de una nueva visión y coordinación de políticas sectoriales. Y que está bien, ¿cierto?, que se incorpore al mundo rural, si es que esta es la visión, ¿cierto?, de poder incorporar. Yo diría que aquí nuevamente, en la justificación del proyecto, se enfatiza la producción de alimentos, se ve, al menos en mi opinión, muy débil desde la perspectiva de sustentabilidad ambiental y pensando en todos los compromisos que tiene Chile con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad lo que más se ve la preponderancia es en un sector forestal robusto y a través de los bosques, tanto de los plantados como del bosque nativo. Entonces también tiene aumentar la superficie regada. Esto yo recuerdo que en una reunión con el ministro una vez yo le dije, se está extrayendo el bosque nativo de la zona central, el bosque esclerófilo, se plantan paltas, se plantan viñedos, que son plantaciones de mucho consumo de agua, y en general las comunidades se las dejan sin agua, la comunidad local. Entonces uno dice, bueno, hay un foco en el desarrollo rural, pero yo creo que tiene que haber una compatibilidad entre estos intereses, ¿cierto? Estos objetivos, estas justificaciones que son tan buenas de poder producir alimentos, pero también tenemos que velar porque las comunidades no se queden sin agua. Y eso lo estamos viendo todos los días en muchas partes de la zona central. Si uno llega a los diagnósticos y desafíos, el sector silvoagropecuario, que a pesar de que tiene la parte silvícola, está muy centrado también en la parte de agricultura y alimentos, se dice que es un motor de desarrollo, se enfatiza nuevamente lo que es el sector alimentario, ¿cierto?, con este nuevo enfoque para el alimento, y se entiende, porque si se va a traspasar todo lo de pesca de un ministerio para otro, tenemos la alimentación completa. Y se pone lo de pesca y acuicultura, donde se dice nuevamente que considera este traspaso de un ministerio a otro en forma completita. Con el sector forestal, como yo soy decana de la Facultad de Ciencias Forestales, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, me detuve más porque esa supongo que es la opinión que necesitan. Yo diría que aquí hay mucho reconocimiento a lo que es el sector forestal, sobre la vocación que existe, el desarrollo que ha permitido actividades económicas, el crecimiento del país, y que tiene mucho potencial en un futuro sostenible y rentable este sector. Se hace un diagnóstico sobre las 10.000 empresas que tiene, la extracción de madera, la preocupación por el control de incendios, las empresas, las empresas de medianos productores, ¿cierto?, y pequeños, algunos aserríos, cepilladuras, las fábricas de tablero y otros productos de la madera, y también todo lo que es la celulosa y papel que usa como base las plantaciones. Hay un reconocimiento también al sector forestal que representaría
el 7,5% de las exportaciones del país. Habla de los empleos en forma directa, no dice nada de los indirectos, que supone que es más del doble. Su encadenamiento en la economía también lo reconoce como que es mayor al promedio nacional, siendo mayor que la construcción y el comercio. Habla de los beneficios ambientales, que yo creo que ese es uno de los temas que más se discuten y se le reconoce al sector forestal por los aportes que hace a mitigar el cambio climático, ¿cierto? Que hay una captura de las emisiones de dióxido de carbono en forma que es un 20%. Se habla que se ha logrado combatir los problemas de erosión y los bosques nativos también logran mantener la biodiversidad del país. Y eso está bien que se diga, porque en realidad desde hace más de 100 años que se vienen destruyendo los suelos en usos muy variados, y la verdad que con lo único que se ha podido recuperar ha sido con plantaciones forestales y también a través del bosque nativo, que tiene una gran biodiversidad. Y el impacto social, también en este diagnóstico se le reconoce que ha permitido otorgar empleo digno a las regiones más pobres del país. Y al hablar de los desafíos, se dice que este es un sector que está en un estado estacionario, a pesar de que había crecido mucho la década anterior, y que tiene mucho potencial, nuevamente lo repiten, como una fuente de desarrollo sostenible, tanto en recursos renovables como en la mitigación del cambio climático. Y se dice que en este diagnóstico que es necesario que este sector forestal sea sostenible, que permita un desarrollo integral del medio ambiente y las comunidades, y que permita responder a la creciente demanda de madera, protegiendo la biodiversidad de los ecosistemas protegidos y sus bosques nativos. Y hay un reconocimiento, ¿cierto?, que se protege a través de este sector la biodiversidad y los ecosistemas y los bosques nativos. Bueno, en mi opinión, este es un diagnóstico favorable que indica en parte la importancia del sector forestal, pero falta enfatizar, yo diría, más los desafíos en materia de sostenibilidad que tiene el sector, donde el papel de los bosques es extremadamente relevante, no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad. En un informe de la semana anterior, de este 20 de mayo, de la FAO y de las Naciones Unidas, indica que la crisis, imagínense dónde llega la importancia, la crisis del COVID-19 ha revelado con claridad la importancia de conservar y usar la naturaleza en forma sostenible, reconociendo que la salud humana está directamente vinculada a la salud de los ecosistemas, donde la protección de los bosques es clave, ya que ellos albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta Tierra. Bueno, y esta importancia que se reconoce a nivel mundial de todo lo que es un sector no está bien reflejada, en mi opinión, en el articulado del proyecto de ley. Si uno se vaya al articulado del proyecto de ley donde están las competencias, yo diría que el inicio de estos artículos son muy similares en todas las leyes, en que aquí también le da al presidente, los ministerios son todos colaboradores del presidente, y todos proponen políticas, diseñan y aplican políticas, planes, programas y normativos. Y A la Z, el énfasis es, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ya, porque estaba medio inestable la conexión. El énfasis nuevamente es los alimentos. El nombre forestal aparece a materia siempre a la cola, diría yo, agropecuaria, alimentaria, acuícolas, pesqueras y forestales, directamente en las letras A, B, F, G, L y Q. Y esto, yo diría, se puede decir que es un cambio favorable, por lo menos le ponen estar involucrado, ¿cierto? Está incluido, pero en mi opinión es muy insuficiente. Hay otras tareas y funciones en que se nombra el sector silvo agropecuario, pero siempre el énfasis va más en lo agrícola
y en lo pecuario. En cuanto a la estructura, la organización que tiene, evidentemente que tiene el ministro de Agricultura, Alimento y Desarrollo Rural, dos subsecretarías, la de Agricultura, que es obvio, Alimento y Desarrollo Rural, o sea, agrega los nombres en vista de la modernización, y la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, porque hay un traspaso de un ministerio a otro, entonces por lo menos tienen que darle el mismo nombre que tenían el otro ministerio. También habla de las secretarías regionales ministeriales y las direcciones zonales de pesca de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Y también uno ve, bueno, una tiene subsecretarías representadas a nivel de regiones y lo otro tiene las 8 zonas en que agrupa regiones. Entonces, yo diría, desde el punto de vista estructural, también no hay una coordinación en ese sentido. A lo mejor, si ya que estamos cambiando, debiera hacerse a nivel regional o tener otro tipo de estructura para que preste mejor el servicio a esto de la alimentación. Bueno, yo diría que en esta organización, en mi opinión, tampoco se reconoce al sector forestal, ya que no propone tampoco servicios públicos con niveles similares a lo que es el INDAP o el Servicio Agrícola y Ganadero, que representan a subsectores agrícolas y pecuarios. Si bien es cierto, el sector forestal no cuenta con servicio público, porque ya que la Corporación Forestal, la CONAF, es una corporación de derecho privado que por más de 30 años ha tratado de transformarse en un servicio público y no sé, ahí queda como estancado. Está el Instituto Forestal, pero eso es equivalente al un instituto de investigaciones. Es equivalente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es LINEA. Tampoco se puede decir que tenemos algún servicio público que esté representado. En cuanto a las funciones de subsecretaría, también los hablan en los artículos 4, 5 y 6, pero en mi opinión diría falta una subsecretaría forestal, porque ya que esto es tan relevante, tan importante, este sector, no se condice con la estructura que se está programando. También yo quisiera hacer otro comentario aquí. Cuando se habla de la organización, voy a volver un poco, las subsecretarías regionales, las direcciones zonales, el ministro, cuando se dice quiénes son los que reemplazan al ministro, siempre está el subsecretario de Agricultura. Si le pasa algo al subsecretario de Agricultura, lo reemplaza el de Pesca. Entonces tampoco, en la relevancia que tiene este sector, tampoco tiene una representatividad o una jerarquía un poco mayor que no sea estar como un poco siempre a la cola de todo lo que se está diciendo o se está programando. Y eso se ve y se aprecia en el articulado. Ahora, yo no seguí, o sea, sí seguí leyendo los otros articulados, pero lo demás están de lo que tiene que ver, digamos, con las actividades comunes en la subsecretaría. Después hay un título 4, que son las disposiciones finales. Este es un proyecto que tiene 15 artículos. Y las disposiciones transitorias, que son más bien relacionadas de cuando empieza la ley a funcionar, y otras también donde se derogan los decretos con fuerza de ley, se derogan algunas atribuciones del SAC. Como comentarios finales, porque ya voy terminando, la pregunta es que si el sector forestal y todos estos atributos que se le reconocen es tan importante como describe este proyecto de ley, ¿por qué no amerita en este nuevo ministerio que este sector cuente con una subsecretaría forestal? Tampoco se aprecia en este proyecto de ley, cuerpo legal, que el nuevo Ministerio de Agricultura, cómo coordina con otros cuerpos legales del sector forestal. Por ejemplo, con el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que está desde el año pasado estancado, o con el que crea el Servicio de Biodiversidad, que también aquí uno ve cuando lee esos dos proyectos, que hay un traspaso de todo lo que se supone que es la protección de la biodiversidad, como son las áreas protegidas, las áreas silvestres protegidas, el SNASPE de CONAF, pasa al Servicio de Biodiversidad. Entonces uno se pregunta, este ministerio,
que es un ministerio potente, que va a traspasar todo en una subsecretaría de pesca, está intercambiando con otro ministerio algo que se supone que está diciéndolo acá, que hay un sector que protege la biodiversidad y que es el sustento de todo lo que es la sustentabilidad ambiental del país. Tampoco este proyecto considera la política forestal que se estuvo elaborando del 2015 a 2035, que fue elaborada entre el 2015 y el 2017 por el Consejo de Política Forestal, que es instancia asesora, en que participan todos los actores relevantes y algunos a lo mejor no tan relevantes del sector forestal, desde el punto de vista académico, desde el punto ambiental, científico, gremial y social. Están representados todas las agrupaciones. Ahora, tanto este Consejo de Política Forestal como la política forestal misma fueron aprobados y creados mediante decreto supremo. También este Consejo discutió otros proyectos de ley que yo no sé en qué están, pero sé que están todavía dando vueltas, como es uno de fomento forestal y mitigación al cambio climático. Porque en este minuto tampoco el sector tiene proyectos de fomento forestal y otros, porque lo que existía dejó de existir en el año 2012 y han pasado más de 7 años y no se ha hecho nada tampoco por implementar este tipo de proyectos. Está el proyecto de ley de incendios forestales, que también está como en un limbo, no se sabe qué está pasando. Y están las modificaciones a la ley del bosque nativo. Termino con esta transparencia y basado en todo lo expuesto en esta presentación, en mi opinión, este proyecto de ley no fortalece al sector forestal, más bien lo debilita, ya que no toma en cuenta toda su trayectoria de contribuciones sociales, económicas y ambientales, lo debilita al no otorgarle la jerarquía que merece, por lo que se sugiere que este proyecto fortalezca explícitamente la institucionalidad del sector forestal, incorporando en su organización una subsecretaría forestal, promoviendo la pronta creación de un servicio nacional forestal y que promueva todas las acciones que vayan en pro de estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carmen Luz de la Masa, y a don Rodrigo Figueroa también. Y en honor al tiempo que tenemos que cerrar, les pedimos disculpas, ¿no es cierto?, a los decanos de la Facultad de la Universidad Austral, don Alfredo Aguilera, y de la Universidad de Concepción, don Manuel Sánchez, quienes quedan convocados para la próxima sesión, que es el próximo martes 9 de junio, donde vamos a continuar con el debate, sin perjuicio que nuestros invitados pueden conectarse también telemáticamente a esta importante discusión que vamos a continuar, porque también vamos a hacerle algunas preguntas. Lamentablemente, ¿sí, diputada Sepúlveda? Continuamos entonces la próxima sesión con los dos invitados que faltan, porque hay varias preguntas para los expositores, para los decanos. Continuamos la próxima semana con los 12 decanos que estaban invitados, sin perjuicio de que los que ya intervinieron pudieran conectarse telemáticamente, porque van a haber algunas preguntas y también vamos a tener otros invitados. Así que... Si fuera posible que se conectaran, porque hay varias preguntas para ellos. Sí, don Rodrigo y la señora Carmen Luz, les pedimos si se pueden conectar también, les va a llegar la invitación, porque hay varias preguntas que queremos hacerles en relación a las interesantísimas presentaciones que ustedes han hecho. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.